Muy bien, hermanos. Sí, está bien. Gracias. Hemos estado haciendo un recorrido en todas y cada una de estas noches en este interesante libro de Apocalipsis, un libro que indudablemente es de mucha actualidad, porque habla de las cosas futuras, las cosas que estamos viviendo y todavía las que aún faltan por experimentar, por vivir. Así que yo sé que eso concita inmediatamente la atención de todos y por lo tanto damos muchas gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder continuar escudriñando en las profecías aquí que encontramos que son para la iglesia. Específicamente tienen un objetivo fundamental que está dirigido a las iglesias por aquel que tiene toda la autoridad sobre ellas. Es el dueño de la iglesia, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y qué bueno es poder tener una evaluación, ¿no, verdad?, de aquel que es dueño de la iglesia sobre lo que estamos haciendo como su iglesia, si verdaderamente estamos actuando de manera tal que le haga sentir a él satisfecho con la misma. Hemos celebrado 100 años y ahora estamos celebrando 101, o sea que volvimos otra vez al inicio del contador. Ya pasaron esos 100, ahora esto vuelve nuevamente al 1 y ya ahí el papel nos corresponde pues jugarlo a nosotros. Tratar de, como los buenos corredores, pues no perder el ritmo de los que nos precedieron, puesto que parece ser que lo hicieron muy bien, porque durar 100 años, una institución como esta, sin prácticamente variaciones, manteniendo la firmeza de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, requiere del sacrificio, la entrega de muchos hombres, como de hecho ha ocurrido, pero sobre todo del poder de Dios que los mantuvo a ellos en el camino, firmes, sin dudar, sin variar, sin flaquear. Y asimismo también nosotros esperamos poder emular esa gran tarea de estos hombres que nos precedieron. Entonces, por lo tanto, estamos viendo aquí qué evaluación hace el Señor sobre estas 7 iglesias que vienen a representar prácticamente todas las iglesias locales a lo largo de toda la historia. Lo que ha sido el comportamiento, la conducta, las fallas, las virtudes también, pero sobre todo la dirección del Señor, el consejo que da el Señor para que su iglesia pueda continuar haciendo la tarea de manera tal que podamos completar la misión que nos ha sido encomendada, ser columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Dios en esta oportunidad. Amante Dios y Padre nuestro, nos encomendamos bajo la dirección y guía tuya a través de tu Santo Espíritu. Ahora que abrimos este libro, queremos, oh Señor, que tú nos bendigas con las bienaventuranzas que prometes a aquellos que leen estas profecías, que oyen prestando oído a estas profecías y más que nada que están dispuestos a ponerlas por práctica en la vida de todos y cada uno de nosotros. Danos, oh Señor, la dirección y guía de tu Santo Espíritu para que en esta noche sigamos siendo bendecidos, oh Señor, con tu palabra y dispuestos, oh Señor, a hacer la obra que nos corresponde. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos y te damos las gracias. Amén. A través del diagnóstico preciso, bien preciso y detallado
que hace el Señor Jesucristo en cada una de estas cartas que envió a las 7 iglesias de Asia Menor, podemos ver y asimismo también aprender que cada iglesia es diferente en cuanto a lo que son sus virtudes, como así también en lo que son sus defectos. Ambas cosas están presentes en todas y cada una de estas iglesias. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso mantenía la pureza doctrinal, es elogiada por el Señor Jesucristo, por el mismo dueño de la iglesia, pero habían dejado de lado lo que era la principalía que tenía que tener la iglesia en cuanto al amor en todo lo que debemos hacer. Por su parte también vimos la iglesia en Esmirna, que tenía lo que parecería una desventaja: tribulación, sufrimientos. Pero precisamente eso que parecía ser su desventaja era su bendición. Era una iglesia rica, aún a pesar de su aparente pobreza. Y ayer estuvimos viendo la iglesia en Pérgamo, una iglesia con buen testimonio, pero que había aceptado en su seno prácticas pecaminosas que dañaban a los hermanos y que ofendían al Señor Jesucristo. En esta oportunidad nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Tiatira y vamos a ver que aunque también esta iglesia tiene muchas cosas que el Señor alaba, sin embargo se encuentra haciendo componendas con el mundo que desagradan al dueño de la iglesia. El Señor Jesucristo ha llamado a su iglesia a ser santa y a mantener la pureza al enfrentar al pecado que quiere enquistarse en medio de ella. Hace todo lo posible por encontrar un rincón para desde allí hacer daño a la iglesia del Señor. Ahora bien, cuando por alguna circunstancia esta pureza de la casa de Dios se ve comprometida, la disciplina del Señor, vamos a ver siempre, hace acto de presencia y tiene un doble propósito: llamar a los creyentes que pecan, a los miembros de cada una de esas iglesias locales, a que regresen nuevamente a la conducta, al camino correcto. Y en segundo lugar, en caso de que fuere necesario, sacar de la comunión de los santos a los que obstinadamente se aferran a su pecado. Ambos casos apuntan al mantenimiento de esa pureza necesaria en la iglesia del Señor, que es la casa de Dios y que es columna y baluarte de la verdad. Algo que vamos a ir notando en estas cartas, en la medida que avanzamos, es que se va dando un empeoramiento progresivo en las evaluaciones que el Señor va haciendo de estas 7 iglesias, mostrándose cada una cada vez más influenciada por el mal, alcanzando esta espiral descendente su punto más bajo en la última iglesia, la iglesia de Laodicea. Aún a pesar, hermanos, de las claras enseñanzas bíblicas en las iglesias a lo largo de su historia, han ido estas poco a poco cediendo terreno en lo que debe ser su intolerancia al pecado. Y el patrón ha sido muy parecido al mostrado por la iglesia de Tiatira, en donde sus miembros se vieron implicados en adulterio, tanto espiritual como físico. La ciudad de Tiatira, una provincia romana, una ciudad dentro de la provincia romana de Asia Menor, que hoy es Turquía.
Y esta provincia romana de Asia Menor se componía de 7 distritos postales que permitían y manejaban la comunicación entre las ciudades de esta provincia, una especie de lo que hoy sería de lo que hoy es el Internet. El correo del imperio le permitía mantener el control de sus ciudades alejadas de su capital, era enviado a través de esa ruta compuesta por estas 7 ciudades que permitía recabar toda la comunicación necesaria e imprescindible para el control del imperio. En el centro de esos distritos habían 7 ciudades importantes que servían como puntos principales para la distribución de la información. De las 7 ciudades a las que se dirigen estas 7 cartas, Tiatira era la ciudad más pequeña de todas, aunque es a quien se le dirige la carta más larga. La ciudad estaba construida en una zona llana, por lo que no poseía fortificaciones militares importantes. Su importancia, por lo tanto, fundamental, radicaba en su posición estratégica que le permitía a ella unir las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosos sindicatos, es decir, agrupaciones de artesanos, de personas que manejaban la industria de aquella época, de la lana, del lino, fabricantes de ropas, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfaderos, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores del bronce, y entre estos recordemos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado precisamente a Filipos, procedente de Tiatira, que encontramos en Hechos, capítulo 16 y verso 14. Otro dato que es importante es que cada sindicato de esto tenía su dios, su ídolo, que tenía que ser honrado. Y aquí es donde venía la dificultad para los cristianos de Tiatira, porque estos dioses, estos ídolos, había que honrarlos si se quería tener trabajo en la ciudad. Tenías que asistir a sus festivales que incluían el sacrificio a estos ídolos correspondientes, así como comer carnes sacrificada a ellos, y también todo un ritual festivo y religioso que incluía la prostitución tanto de hombres como mujeres. Estas cartas, estas 7 cartas, tienen una estructura prácticamente común en todas y cada una de ellas, y es lo que vamos a aplicar en cierta forma para analizar la misma. El remitente, dice el versículo 18 del capítulo 2, lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Se le dice a Juan que escriba. Como podemos ver, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Pero el Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo, es quien está dirigiendo la carta, en esta ocasión, a Tiatira. Juan es el instrumento, pero el remitente, el autor de estas letras, es el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, tal como hemos estado viendo
en las cartas anteriores y como seguiremos viendo en las siguientes, es el Señor Jesucristo quien dirige estas palabras a su iglesia en esta oportunidad de Tiatira. Él se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, es decir, pulido. El Señor Jesucristo, tal como en las cartas anteriores, se presenta ante su iglesia señalando algunas características especiales de su persona que ya han sido descritas previamente en el capítulo 1. Características que son indicadas en cada una de estas iglesias, no son las mismas, pero que son apropiadas para cada caso particular de la iglesia a quien se le dirige la carta. En esta ocasión nos sorprenden los términos especialmente severos que usa el Señor en la misma. Dice, el Hijo de Dios, expresión que constituye una clara afirmación de su deidad y autoridad. La razón por la que el Señor escogió este título al dirigirse a la iglesia de Tiatira fue muy probablemente por la negación de su divinidad, tanto en la enseñanza como en el comportamiento, con aplicación muy directa a la obediencia, que estaba ocurriendo en esta ciudad, dentro de esta iglesia. Muchas personas aún no creen esta importante doctrina del cristianismo. Todavía, aún al día de hoy. En Tiatira, la conducta, el comportamiento de esta iglesia estaba demostrando que no le importaba a quién ellos servían. Podían hacerse muchas cosas igual como los demás religiones de su época. Algunos llegan incluso a afirmar que Jesús nunca dijo que Él fuera el Hijo de Dios, sino que fue un título inventado por sus seguidores. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no fue así. Quien está escribiendo es el Hijo de Dios. Igualmente en los evangelios podemos encontrar numerosas ocasiones en las que repitió lo mismo. Y de hecho, la razón por la cual el Sanedrín condenó al Señor Jesucristo a muerte fue porque precisamente afirmó ser el Hijo de Dios. Vemos en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 66, cuando con impaciencia Caifás insiste en que Jesús testifique bajo juramento si él era el Cristo, el Hijo de Dios o no. Este era el corazón precisamente del asunto, la identidad de Jesucristo como Hijo de Dios, que significa igual a Dios. Igualmente los intentos de Pilato por liberar a Jesús, les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. La segunda característica que el Señor destaca para esta iglesia, el que tiene ojos como llama de fuego. Descripción que nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos de la mente y el corazón humano. Sus ojos como llama de fuego indica que pueden penetrar y leer los motivos y los pensamientos más íntimos del corazón del hombre. Delante de Él estamos
completamente desnudos. No sirve, hermanos, para nada aparentar piedad, porque Él nos ve tal cual como somos en la realidad. Sus ojos como llama de fuego también nos recuerda su ira ardiente en contra del pecado. Su ira contra los israelitas, tenemos como por ejemplo que se habían apartado tan rápidamente de sus mandamientos en Éxodo 32:10, donde nos dice, ahora pues, hablando con Moisés, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. En el cántico mismo de Moisés, de Éxodo 15:7, dice el de Dios, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. La iglesia de Tiatira estaba más preocupada por lo que aparentaban ser y no por lo que realmente debían ser frente al mundo. Y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él sí veía y sabía lo que realmente estaba ocurriendo. A diferencia de sus dioses, que aunque tenían ojos no veían, boca y no hablaban. En el caso particular de nuestro Dios no ocurría así. Y por último, les dice, y pies semejante al bronce bruñido, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, en el Salmo 110:1. Sus pies son descritos como semejante al bronce bruñido, es decir, con un brillo deslumbrante. Y la idea detrás parece ser describirle a esta iglesia como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. La finalidad de toda esta severidad en su presentación busca dejar un mensaje bien claro a la iglesia de Tiatira y a todas las demás iglesias. Hacerles entender que no viene el Señor esta vez como el Hijo del Hombre. Un título usado en su primera venida que describía su misión de sufrimiento y redención, tal cual como nos los dijo en Marcos 10:45, que vino para servir en esa primera venida y dar su vida en rescate por muchos. Viene esta segunda vez como el Hijo de Dios, título que resalta su divinidad y relación única con Dios su Padre, así también como su autoridad divina para juzgar a las naciones y establecer su reino eterno. Él mismo es quien supervisa bien de cerca a su iglesia y la misión encomendada a esta, aprobando, desaprobando y corrigiendo todo lo referente a ella en sus más mínimos detalles. La iglesia moderna se ha llenado de una enorme cantidad de prácticas sin ningún apoyo bíblico, inducida por falsos maestros y sus falsas enseñanzas apartadas de la verdad, que no quedarán sin sus consecuencias de vida, tanto para ellos como para sus seguidores, como también para la iglesia misma en el tribunal de Cristo, que es un tiempo de examen y recompensa solo para los creyentes y tiene lugar después del arrebatamiento. Esto es algo que tenemos que tener bien presente todos los que en una forma u otra tenemos liderazgo en la casa de Dios.
Pero el Señor también tiene palabras de elogio para que esta iglesia. Dice en el versículo 19, yo conozco tus obras y tu amor y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia tenía cualidades encomiables que el Señor reconoce, cada una de ellas. No carecían de buenas obras. Había amor del bueno, amor divino, implantado en sus corazones, que se manifestaba en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por sus prójimos. Había servicio. La evidencia de que amamos queda manifestada en nuestra disposición a servir al Señor y a nuestro prójimo. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino a hacer todo aquello que no supone cierto sacrificio. Fe tiene que ver con la confianza en Jesucristo, no solo como un medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. Paciencia, es decir, hupomone, resistencia, aguante, esperanzado, perseverando al enfrentar las pruebas y dificultades de la vida, sin abandonar al Señor. Es la paciencia que crece solo en medio de las pruebas y que perfecciona el carácter, y de la que nos habla Juan precisamente cuando en su primer capítulo y versículo 9, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y por último, el Señor reconoce sus obras postreras, que son más que las primeras. Es decir, que observaba un progreso en la vida espiritual de esta iglesia. Esto es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando. El caso mismo de la iglesia de Éfeso, un ejemplo de cómo el primer amor de esta iglesia había ido disminuyendo en la medida que transcurría el tiempo. Pero también hay palabras de quejas del Señor Jesucristo para esta iglesia. Nos dice en los versículos 20 y 21 de este capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Había muchas cosas en esta iglesia en las que habían progresado muy bien, pero habían unas pocas pero suficientes, con las que desagradaban profundamente al Señor. Unas pocas cosas. El término griego aquí es oligos, usado para indicar número o cantidad, con la connotación de ser poco, pequeño, ligero, que ponían el ánimo del Señor en contra, es decir, en oposición a esta iglesia. En algo pequeño estaban tan mal que ponían al dueño de la iglesia, que lo había elogiado antes, con tantas cualidades buenas, en su contra. Pocas cosas,
Es la misma expresión también dicha a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, de este mismo capítulo 2, para referirse a la mundanalización que provocaban estos líderes en la iglesia del Señor, al mantener dentro de la comunión de los hermanos a personas que retenían, es decir, que se habían aferrado a las doctrinas de Balaán y de los nicolaitas, discípulos de estas prácticas pecaminosas que inducían de dentro de la iglesia mezclas extrañas de verdad bíblica con valores netamente paganos. En el caso de la iglesia de Tiatira, estas pocas cosas escalan a más. Dice el Señor, que toleras. El término aquí griego significa dejar, permitir, consentir, que esa mujer, es decir, un término griego refiriéndose a la esposa o a una mujer en sí, al sexo femenino, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pusieron el control de la iglesia del Señor nada más y nada menos que en el enemigo de las almas. No era un asunto de que eran unos cuantos discípulos que estaban regados allí. El control de la iglesia había sido puesto en manos del enemigo de las almas. Tolerar, dejar, permitir, consentir. Algo interesante referente a este término es que en el año 1995, la UNESCO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, publicó un decreto que llamó Declaración de Principios sobre la Tolerancia. Y en su artículo primero y en el índice 3, definiendo lo que significaba o significa para este tiempo ahora la tolerancia, dice o afirma ella en este documento lo siguiente: la tolerancia supone el rechazo del dogmatismo y el absolutismo. Y estos dos términos, dogmatismo, significa que no hay verdades indiscutibles y que tampoco hay principios morales válidos universales. Esta definición de tolerancia de la UNESCO y todos los países que forman parte de este organismo, aunque suene agradable para la mente humana, es decir, tolerancia supone el rechazo del dogmatismo y el absolutismo. Parece muy bonito. O sea, tolerar todo lo que venga. No tenemos nada por qué impedir que todo el que piense que es hembra, aunque su constitución física es varón, sea varón, acéptelo. Usted tiene que tolerarlo. Todo aquel que diga que ni hembra ni varón, usted tiene que aceptarlo, porque no hay absolutismo, no hay dogmatismo. Y todos los comportamientos morales que antes eran rechazados, ahora usted tiene que aceptarlo, porque hay absolutismo. Eso es tolerancia. Hoy solo eres tolerante si crees que ninguna opinión es verdadera, o sea, más verdadera que otra, porque no hay verdad absoluta. Y también afirmas que todos los puntos de vista son iguales y tienen el mismo valor, porque no hay valores universales. Y si insistes en que alguien está equivocado sobre cualquier cuestión, eres un intolerante.
O sea, si usted se pone a discutir que no es así, porque no físicamente yo no te veo hembra, usted es un intolerante. El derecho le asiste al que quiera hacer y pensar como le dé la gana, no a usted. Por lo tanto, la nueva línea de pensamiento en la cultura actual nos lleva a creer que la tolerancia es el peor de los males. No te puede pasar nada peor en la vida que ser calificado de intolerante. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no dice esto. No es malo ser intolerante, porque Dios mismo es intolerante con el pecado. Tan intolerante que no dudó siquiera en entregar a su Hijo único a la muerte por causa de nuestros pecados. Nos dice Pablo que no escatimó, no eximió, ni a su propio Hijo, sino que le entregó a morir por todos nosotros y descargó toda su ira sobre él cuando él cargaba con nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Dios no es tolerante con el pecado, pero sí es paciente con el pecador, que es lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Es decir, tiene el ánimo largo, no castiga con celeridad y está asociada con la misericordia, esta paciencia, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que su paciencia, su longanimidad, lento para la ira y grande en misericordia, lo que busca es que todos los hombres tengan la misma oportunidad de proceder al arrepentimiento. Y es por su paciencia que estamos nosotros aquí. Por su paciencia el mundo todavía gira. Las personas corren y van de un lado para otro y se manejan en ciertos ámbitos de libertad. La iglesia de Tiatira estaba mal a los ojos de aquel que todo lo escudriña, porque en su tolerancia permitieron que personas malvadas escalaran hasta el liderazgo mismo de la casa de Dios, su iglesia. Increíblemente, una de las principales dirigentes de la iglesia, si no la principal, es llamada aquí Jezabel, una mujer, por el mismo Señor Jesucristo. Esa mujer, Jezabel, muy probablemente una profetisa de uno de los templos paganos avalados por los sindicatos que tenían el control de la ciudad, a quienes toleraron los líderes de esta iglesia que ejerciera también en la iglesia las mismas enseñanzas y cosas que practicaban la Jezabel histórica, la Jezabel que conocía al pueblo de Israel y que lo condujo a la fornicación y el pecado, la esposa de Acab, a fornicar tanto física como espiritualmente, como cuando hacemos amistad con los enemigos de la verdad para no sufrir su rechazo, a comer cosas que habían sido dedicadas a ídolos, es decir, a participar en actividades no santas para mantener un cierto estatus, para mantener aún sus medios de sustento. Tolerancia del liderazgo de la iglesia de Tiatira, muy probablemente por las influencias de estos sindicatos, que permitió que la autoridad del Hijo de Dios, quien es la cabeza de la iglesia y quien dio instrucciones claras sobre cómo debemos conducirnos en la casa de Dios,
fuera violentada de muchas maneras. Algo tan delicado como es el gobierno de la iglesia y del cual Cristo es quien debe tener el absoluto control de ello, como dice en Efesios 4:11, y el mismo Señor Jesucristo es que constituye a aquellos que han de ser en su casa, en su iglesia, pastores, ancianos, maestros. Es Él, profetas que no haya en este tiempo. Ese gobierno es puesto en manos de una mujer, aun a pesar de las claras enseñanzas al respecto de las mujeres que no pueden ser pastores. Aunque no les guste oír en este tiempo esta realidad, la palabra de Dios es la misma. Sigue siendo la misma. Denominada profeta, y no por Dios, y por demás no creyente en la fe, puesto que enseñaba todo lo contrario. Todo esto estaba dándose con el consentimiento del liderazgo de la iglesia en la casa de Dios, que debe ser columna y baluarte de la verdad. Algunos se preguntarán, ¿qué tipo de desórdenes podría darse allí en un culto de adoración al Señor? Imagínense ustedes, una profetisa. Sabemos muy bien por la historia lo que hacían estas mujeres en los templos paganos. Eran prostitutas, alimentaban con todo tipo de placeres de la carne a los feligreses, a quienes venían a adorar a los ídolos. Y entre esos placeres, además de mucha comida, también había muchas orgías. En todo el sentido, el amplio sentido de la palabra. Imagínense eso en la casa de Dios. Hermanos, no tenemos que hacer mucho esfuerzo. Lo podemos ver, muchas de esas cosas, en la iglesia de hoy día. Muchas de esas violaciones las estamos viviendo, experimentando en la iglesia del Señor, que se llama del Señor Jesucristo, de hoy día. La mundanalidad en la iglesia no debe ser tolerada en ninguna de sus formas, aunque nos llamen intolerantes. Tiene que ser rechazada tal cual como nuestro Dios lo hace. Sed santos porque yo soy santo. Palabras de advertencia y juicio del Señor Jesucristo para su iglesia. Y le he dado, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este grupo de Jezabel y sus discípulos rehusaba arrepentirse. Fíjense la misericordia del Señor. Con todo y esta situación, todavía el Señor le extiende su misericordia, su paciencia. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero la respuesta una y otra vez, es de no arrepentirse de su fornicación. Por lo tanto, versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama. La figura de cama es sugerida muy probablemente en este pasaje por el acto del adulterio. Su juicio de castigo contra los no arrepentidos haría que su placer fuera cambiado ahora en dolor.
y muy particularmente para Jezabel, lo que parece ser aquí o indicar aquí es una larga enfermedad que terminaría conduciéndole al final de sus días al infierno eterno por no arrepentirse. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, o sea, segunda oportunidad también, a los seguidores, si no se arrepienten de las obras de ella. Señor siempre dando oportunidad, es increíble nuestro Dios. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Ojos de llama de fuego. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Juicio. Esta tolerancia fue permitida, hermanos, y es lo trágico de esta situación, por tanto tiempo que las enseñanzas de esta mujer habían producido una segunda generación que practicaban los mismos pecados de ella. O sea, el liderazgo permitió por mucho tiempo todos y cada una de estas barbaridades antibíblicas en la casa de Dios. No se circunscriba a lo de Jezabel. Vamos a ver y analizar cada uno de nosotros las cosas que estamos permitiendo dentro de la casa de Dios a la que pertenecemos, es decir, nuestras iglesias locales. Hermanos, lo que toleramos no solamente va a dañar las generaciones presentes, sino que se puede extender a las siguientes generaciones, a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Generaciones practicando el mismo pecado, porque la primera la aceptó, la toleró. Y la segunda va a decir, bueno, pero si esta iglesia hacen lo mismo, ¿por qué no puedo hacer yo también? O sea, estamos dejándonos conducir porque como otros toleran ciertas cosas, ¿por qué no también traemos eso mismo a la iglesia nuestra? Todo esto derivado de pura y simplemente tolerar unas pocas cosas. No tiene que ser mucho, unas pocas cosas. Y dañar el testimonio de generaciones por ello. Hermanos, queremos ese tipo de carga en nuestras mentes y conciencias. El juicio del Señor, podemos estar seguros que no se hace esperar. Todo el grupo de sus seguidores, dice el Señor, será exterminado. Y lo más importante también aquí, todas las iglesias sabrán por experiencia lo que no pusieron en práctica o conocen por teoría. La palabra de Dios está ahí. No hay excusa. Para decir, no, yo no sabía. Yo no conocía que eso no era palabra de Dios el que hiciéramos tal o cual cosa. La música es una puerta, óigame, que usted le abre un chin y el que tolera, por eso le leí el documento aquí, el que tolera un chin, fue unas pocas cositas, el que tolera un chin, detrás de eso se va abriendo cada vez un hoyo más y más y más y más grande y va a pasar todo después por ahí. A veces no queremos limitar tanto a nuestros jóvenes porque hay que dejarlo que ellos, se expresen.
Pablo a Timoteo, aunque parecía como que le dio rienda suelta, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. ¿En qué cosa? En palabras, en conducta. O sea, ¿dónde tú vas a buscar ese ejemplo? En la palabra de Dios. Sí, hagamos muchas cosas con nuestros jóvenes. Hay mucho territorio por qué conquistar aún todavía con nuestros jóvenes, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Pero para satisfacer la carne, para alegrar la carne. Hermanos, el mundo nos está conquistando a nuestros jóvenes con las mismas prácticas idolátricas de aquellas épocas. Todo eso que vemos en la discoteca y esa vida licenciosa y fácil y sin ningún impedimento, viene de allá bien atrás. Son prácticas idolátricas. Prácticas idolátricas, disfrazadas ahora. Ahora una discoteca, un juego de luces y una serie de prácticas que insertamos dentro de la casa de Dios, que sus raíces, hermanos, están muy bien cimentadas en prácticas idolátricas. Vienen de prácticas idolátricas. El Señor que escudriña la mente y el corazón. No lo engañamos, hermanos, con poses al Señor. Y Él va a pagar de acuerdo con nuestros hechos. Usted puede dar a usted todo lo que usted quiere y simulará todo lo que usted quiera. Pero el Señor va a pagar de acuerdo con nuestros hechos. Palabras de aliento y desafío del Señor para su iglesia. Versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, el yo soy, el Hijo de Dios, Dios mismo, no os impone otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Había un remanente fiel, aún a pesar de toda esa corrupción y todo ese desorden en esta iglesia de Tiatira, había un pequeño remanente fiel. Vosotros y los demás que no tienen estas prácticas. Creyentes verdaderos que no habían sido corrompidos en su fe por estas doctrinas secretas y ritos de Jezabel, también conocidas como las profundidades de Satanás. Ni siquiera haga esfuerzo por pensar, pero ahí era libertad para todos, libertad para la carne, para lo que quisiera hacer. Dice el Señor, sobre ellos no impondré otra carga de responsabilidad, más que retener la verdad hasta que venga de nuevo el Señor Jesucristo. Es decir, mantenerse fiel al Señor y su palabra. En un mundo como el que hoy se nos presenta, tan corrompido y con tanta presencia en la iglesia del Señor Jesucristo, de conductas, de pocas cosas que se van volviendo grandes y muchas, que entristecen el corazón de nuestro Dios. Todo esto genera indudablemente que una enorme carga de sacrificios en esos creyentes fieles. Por lo tanto, dice el Señor, esa carga de dolor en ellos, porque ven a su iglesia amada involucrarse en cosas que no son bíblicas,
y sufren calladamente, pero se mantienen fieles al Señor y su palabra. Promesa e instrucciones del Señor Jesucristo, versículos 20 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, dice el Señor, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere, es decir, a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? El verdadero creyente. Todo verdadero creyente es un vencedor. Y guardaré mis obras hasta el fin. Todo verdadero creyente está llamado a mantener con firmeza los frutos dignos de todo creyente genuino, aunque le cueste la vida, hermano. Lo harán otros, aunque me aíslen, aunque me dejen a un lado, aunque no me hagan caso, pero mantiene la firmeza de su fe en el Señor y los frutos dignos de todo creyente genuino. Y aquí tenemos una promesa de una amplia recompensa para el creyente perseverante y victorioso en dos partes. La primera, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Es decir, va a reinar con el Señor Jesucristo en el milenio. ¿Usted quiere participar y tener un lugar preponderante en el reino de los cielos, en el milenio? En esa etapa, ese periodo del gobierno de Cristo. Mire, hermano, aquí tiene un buen estímulo para manténgase fiel a la palabra y de los frutos que corresponde. Y la segunda parte, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? El mismo Señor Jesucristo. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, como dice en Apocalipsis capítulo 22, 16. Por lo tanto, la promesa es de una recompensa espiritual de comunión especial con Cristo y participación cercana en lo que será todo el esplendor de su gloria y autoridad eterna. ¿Usted quiere estar bien pegado? Aquí aspiramos de que está cerca del presidente. El Señor Jesucristo dice, mire, usted va a estar en un lugar especial. Los que hacen esto, qué tremendo estímulo, hermanos, para mantenernos fiel al Señor y dar los frutos dignos de arrepentimiento que Él se merece. Tres importantes verdades que podemos destacar en esta carta. Primero, la gravedad del nivel de tolerancia al pecado a que ha llegado la iglesia de hoy, hermanos. Sumamente preocupante. En su afán por encajar y no ser rechazada, está tolerando en la casa de Dios prácticas claramente pecaminosas que no solamente afectarán a la generación presente, sino también sabe Dios a cuántas generaciones más. En segundo lugar, la realidad de que los creyentes fieles, dispuestos a sufrir por su fe, no son muchos y se hacen cada vez menos.
en la medida que se acerca la venida del Señor. El apóstol Juan, instrumento de esta carta, le tocó vivir muy de cerca, puesto que fue uno de los últimos apóstoles vivos, este deterioro de la iglesia. Y en tercer lugar, el juicio del Señor sobre su iglesia no se hace esperar. Hermanos, está a la puerta. El Señor Jesucristo está a la puerta. Hay poco tiempo. Usted quiere resolver y hacer las cosas que no ha hecho. Óigame, el tiempo es breve. Si hay algo que la carta, que este libro señala una y otra vez, es esa brevedad en el regreso del Señor. Así que, desde ya, hermanos, no empieza a tirar cosas para otro lado. No, esto le toca a fulano, esto le toca a la iglesia de Mengano. No. No empiece a degollar, como dicen en lo del campo. Empecemos a vernos hacia nuestro interior, hacia nuestras respectivas iglesias, representadas aquí. Puede ser que no sea uno, que sean 2 y 3 problemas de los que están aquí presentes que ocurren en su iglesia, pero por lo menos uno le toca. Por lo menos uno le ha tocado. El 7 es perfección. En este caso, sobre precisamente lo que el Señor está señalando, los errores en su iglesia. A tiempo, para que podamos corregir, porque su venida está a la puerta. No se hace esperar. Que el Señor nos bendiga.